Arratsaldeon, Denori. Buenas tardes a todas y a todos. Aquí, volvemos a la retransmisión, volvemos al directo. Me he cogido unos días de vacaciones, me veis, cargado de pilas a tope, pilekin, topera, berriro ere, beste saio batzuk uda honetan zehar egiteko. Preparado para hacer otros directos desde aquí, desde el Urdaibai Center, para todo este verano, que aquí nos tendréis los miércoles a las 6, si no hay cambios de última hora. Pero después de 15 días sin haber estado con vosotras y con vosotros, bueno, un montón de ganas para volver a enseñaros un poquito todas las maravillas que nos hemos encontrado aquí y también todas las maravillas que hemos perdido. Pero que bueno, que la vida es así, que la vida es así. No he estado con vosotros desde que han desaparecido los pollos del águila pescadora, pero bueno, ahí está, ahí sigue el directo, ahí sigue el nido y ahí sigue la esperanza para el año que viene, para tener otra vez esa ilusión de ver a esos pollos crecer y a ver si, pues, oye, con un poco de suerte, pues el año que viene pues tenemos a esas águilas pescadoras volando por aquí. Pero bueno, olvidémonos de las penas y vamos a ver las cositas que tenemos preparadas para hoy, que bueno, hay un montón de cosas, no me va a dar tiempo, pero ni queriendo enseñaros todo, necesitaría 40 emisiones en directo, pero bueno, lo vamos a ir desgranando poco a poco en las emisiones que haremos de aquí en adelante. Aquí estamos, a finales de junio, el último día de junio, ya hemos entrado en verano y bueno, un montón de cosas que han cambiado, ¿no? Hasta ahora nos hemos estado centrando mucho en las águilas pescadoras, pero hoy me quiero centrar un poquito más en otras cosas que también tenemos aquí, que ya están cumpliendo un ciclo y que los podemos ver en la laguna de aquí, de delante del Bird Center. Y como siempre, vamos a hacer la emisión del directo unos 3/4 de horita, más o menos, porque a las 7:30 os tengo que dejar como la Cenicienta para una historia y a ver si me da tiempo para por lo menos hacer un directo decente. Primero lo vamos a hacer en castellano, como lo solemos venir haciendo habitualmente, y luego pasaremos, después del intermedio pequeño y después del reto, que no se os olvide que hay un reto aquí, y os lo voy a poner enseguida para que vayáis dándole vueltas a la cabeza, bueno, porque muy pocas contestaciones. He tenido solo 2 contestaciones en el correo del Bird Center y que ya los tengo aquí apuntados. Vais dándole vueltas, voy a poneros el reto. Y también lo prometido es deuda, para que veáis que sí, que he estado de vacaciones, he estado, pues bueno, por sitios donde ha hecho mucho sol y bastante calor, y me han dicho que enseñe a ver si estoy moreno, y pues mira, no sé si estoy moreno, no creo. Mucho no, pero bueno, el sol ya me ha dado algo, porque hasta ahora hemos estado metidos aquí y aquí ya lo siento, pero a la gente que habéis estado aquí en Euskadi, pues bueno, pues y en el norte prácticamente pues sí que habéis tenido, bueno, un junio un poco tela marinera. Yo como me he ido hacia otras zonas, hacia los Monégaros, hacia el Mediterráneo y demás, pues bueno, he estado disfrutando de unos tiempos increíbles, que me he puesto hasta moreno, que yo no soy de ponerme moreno. Pues bueno, hoy primero, voy a enseñaros el reto en un momento, en un salto, en un momentito. Tic, 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 tic. Aquí está. A ver, un segundo. Os lo enseño y luego ya pasamos ya directo. Hoy, mirad, no se me ha olvidado dar al micrófono, pero no sé lo que pasa con el sonido del micrófono de la marisma y no se escucha nada. Pero bueno, intentaremos con las 2 cámaras compaginar un poquito. Este era el reto de hoy. Bueno, el reto para hoy, para acertar, y mira, ahí lo podéis ver. Lo voy a subir ahora mismo al Telegram para que lo podáis tener. Y bueno, y saludos, joder, a toda la gente que nos estáis siguiendo, desde Cáceres, desde Bilbao, desde Barcelona, desde, bueno, Sestao, desde el sur, desde Cádiz, bueno, un montón de gente, desde Huesca, Arratsaldeon danori, Euskal Herria osoari, Arratsaldeon, Katalunia osoari, Galizara ere, Aiarizera, Arratsaldeon danori, eta, bueno, aquí, para que vayáis dándole vueltas a este reto, os lo pongo ahí. Pues bueno, pues, a ver si me funcionan los mandos. Y seguido, empezamos ahora con el directo. Vamos a pasar primero a la Laguna de Olueta, que os quiero enseñar algunas cositas. A ver, un segundo. Os quiero enseñar unas cositas que ya han dado el ciclo. Y tenemos aquí... Ahora,
Vale, tenemos aquí, vale, perfecto. Primero, para situarnos también en la época que estamos. Han pasado San Juanes, yo no estaba aquí, y en esta época, bueno, se están viendo un tipo de fauna que es una maravilla que se deja ver durante estas épocas y pues nuestro amigo Vicente me ha pasado unas fotitos para que os enseñe un par de fotos para hacernos un poco a esta época del año, ¿no? A este verano que parece más primavera, otoño aquí en el País Vasco, pero que bueno, que ya retomará, me imagino, ¿no? Y estas preciosidades que podemos ver estos días volar en nuestros cielos, y ahí van, sobre todo los atardeceres. Aquí vais a ver este ciervo volante observado estos días, aquí, al lado del centro. Kakarraldoa, euskeraz, Kakarraldoa, no sé cómo se le llama en galego y cómo se le llama en catalán. Sé que en catalán también es algo parecido, pero Kakarraldoa quiere decir, en principio en euskera, escarabajo, pero bueno, pero aquí le llamamos Kakarraldoa a este bicho, al ciervo volante, que se puede ver durante estos días a los atardeceres, que no llueve, por supuesto, pues volando por aquí, machos y hembras, eso sí, los machos con con estos apéndices súper grandes que tienen aquí, con una fuerza terrible, y las hembras con muchísimos más cortitos, y de tener cuidado, porque cada vez que muerden, ostras, bien que hacen daño, ¿eh? Y no solo eso, bacaloura en galego, gracias a xente, y me falta en catalán. Creo que va algo así como ciervo volante, pero no estoy seguro. Sí. Y bueno, y luego otra imagen que cada vez se ve menos, pero bueno, he tenido la suerte de ver en Cataluña estos días, pero que va a ser esta cosita que veis aquí, esta preciosidad. Esta foto de una luciérnaga que durante estos días también, en los atardeceres, bueno, en los anocheceres y a la noche y sobre todo a la mañana, podemos ver en nuestras paredes, sobre todo aquí las que vemos son las luciérnagas, que son las hembras las que emiten la luz, esas que parecen unos gusanos que andan en el suelo, bueno, con patitas, y que no tengo aquí ni una foto, pero que emiten esa luz chulísima, ese verde fosfo guapísimo, fluorescente, en estas paredes cuando andan buscando pues, esos caracoles de los que se alimentan, porque se alimentan de caracoles. O sea que aquí tenéis la luz de una luciérnaga hembra que cada vez, la verdad, se ven menos. No sé por qué puede ser, pero la verdad que se ven bastantes menos. A mí más de una vez me han dicho por el uso de molusquicidas que se utilizan en las huertas, pero bueno, pero tampoco creo que pueda ser algo por eso, ¿no? Pero bueno, por varias cuestiones, pues se ven menos. Yo en Cataluña he visto machos que me han entrado en la furgoneta cuando estaba con la luz, atraídas por esa luz. O sea que esta es la luz de una hembra de luciérnaga. Y bueno, a ver, y vamos ya a acercarnos a la laguna. Además, nos vamos a tener que acercar en silencio. Bueno, me voy a poner aquí un poquito, a ver si me hace caso. Sí, lo voy a poner aquí. Y vamos a acercarnos un poco a los islotes donde he estado viendo antes, que ya han llegado muchísimas aves. A ver si no se han ido. ¡Guau! Ahora ya casi ni me acuerdo de usar los mandos. Y me parece que me van a dar calabazas. Porque en este islote, hasta hace 2 minutos, hasta que hemos empezado, había una cuadrilla súper chula de garcillas bueyeras. Solo que ahora creo que ha venido este, que es súper chulo también. Esta corneja que quizás pues las ha espantado. Pero mira, hoy empezamos con la laguna de Urueta, con la marisma, con un ave que se deja ver bastante por la marisma, pero que bueno, que también se deja ver por otros lugares. Cuca de llum, en catalán. Sí. Y claro, me estoy perdiendo el Telegram porque... Ah, bacaloura. No, bacaloura era bien perfecto. Cervo volant, cervol volant. O escañapolls. Qué bueno. Bueno, pues aquí esta corneja que se ha acercado al islote donde hasta hace 2 segundos
han estado las garcillas boyeras. Bueno, me voy a quitar de en medio, porque ya me tenéis bastante visto. Vamos a seguir un poco, porque luego tengo otras cositas que comentar de los días que hemos tenido aquí, pues de la muerte de los pollos de las pescadoras, de ese tiempo, de esa brutalidad de tiempo que hemos tenido, de tormentas, de lluvia, de frío incluso, o sea, que han hecho que casi nuestra hipótesis y nuestra teoría 100% es que estos pollos del águila pescadora pues han muerto de hipotermia, al no poderlos haber descubierto, ¿no? Hemos estado repasando los vídeos de las noches anteriores, de los días anteriores, y se veía que ya estando mojados, pues habían estado incluso más de 3 horas a la intemperie, sin haber destapado sus progenitores y tal. También nos han comentado que puede ser cosa de primerizos, pero bueno, es lo que ha pasado y la meteorología pues les ha jugado una mala pasada, pero no solo aquí, y no solo aquí, y no solo a las águilas pescadoras, como vamos a ver enseguida. Ha sido un principio de verano bastante malo para muchas especies que estaban criando en ese momento. Nos vamos a acercar a este islote porque tengo ganas de ver unas aves que he visto hace nada, y a ver, sí, aquí están. Ahí están a lo lejos, y aquí los vemos, son los andarríos grandes, Culisca y Llunas, el bilurico oscuro, creo que era, y, a ver si me acuerdo, la chilitona, sí, y el Green Sandpiper. ¡Wow! Creo que me he acordado de todos los nombres en los idiomas que, bueno, que les puedo decir. Toma ya. Esto de cargar las pilas de vacaciones es un lujo, ¿eh? Y aquí veis estas chilitonas, estos biluricos oscuros, que ya han terminado su ciclo. Muchos de ellos quizás pueden ser incluso jóvenes que ya han escapado del norte, donde han estado criando, en zonas de Escandinavia, en zonas del norte de Europa. Sí. Estos andarríos, Melanie nos comenta en el Telegram, a ver si estos andarríos están de vuelta. Pues sí que están de vuelta. Estos andarríos oscuros son unos de los primeros que suelen llegar a esta zona, después de que hayan terminado de criar. Entre ellos, tendría que mirar, pero la mayoría serán jóvenes que han nacido este año. Y junto a ellos, ya dentro de poco, tampoco me ha dado tiempo, llevo un día aquí, que he aterrizado, tampoco me ha dado tiempo a mirar los censos, a ver si los archiveros claros están aquí entre nosotros, pero esos también suelen ser que ya para julio los vamos a ver entre nosotros, y muchos pájaros pequeños, paseriformes, empezarán dentro de poco a migrar hacia el sur. Dentro de poco tendremos aquí los carricerines comunes, bueno, y todo un elenco de paseriformes que ya se van a dirigir, transsaharianos sobre todo, que empiezan su migración otoñal a principios de verano, que es bastante curioso, ¿no? Es decir, la migración otoñal o postnupcial, que también se suele utilizar, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir, porque en la laguna, durante estos días, sí que se pueden ver las cigüeñuelas que están criando, que tampoco he visto si han nacido algún polluelo, si están en los nidos. Sé que hay algún nido, solo que he estado out. Entonces, pues, me tengo que poner al día. Y aquí veis, ya vemos a estas chilitonas, a estos biluricos oscuros que se han acercado hasta nuestra tierra. También se le ve un poquito como si sería el bailón, como el bilurico bailón, que también mueve la cola y baila, pero la forma de la pechera es muy distinta. Bueno, bastante distinta. Este tiene como si sería una pechera así, que le cubre lo que es toda la parte de arriba. No tiene como si sería ¿cómo te os voy a decir? Un sobaco blanco. Debajo del ala no es blanca, se le ve justo que llega, o sea, el negro o el gris que tiene en el pecho, le llega justo hasta el borde del ala. Y no, chivita. La chivita. Esto es una chivita. No.
Adiós, ahora me estoy confundiendo en cacalá. No sé si es una chivitona o una chivita. Creo que es una chivitona, pero no, ahora ya no estoy seguro. ¿O una chivita? Bueno, da igual. El bilurico oscuro. El bilurico oscuro tiene esta pechera que le llega hasta el ala y el bilurico bailón, nuestro bilurico bailón, tiene como el blanco como le entra hacia el hombro, hacia el sobaco, diría yo, ¿no? Debajo del ala. Y una ceja supermarcada, como le podemos ver aquí, a este bilurico oscuro. Kuliska y Yuna. Kuliska, vale. Kuliska y Yuna. Ahora vamos a seguir. Quería enseñaros también, pero quizás lo voy a tener que dejar para otra vez. Quería enseñaros... Bueno, no os lo voy a decir. Lo dejamos para otra vez, si no nos da tiempo. Y si nos da tiempo, os lo enseño. Bueno, comentaros también, aparte de las aves, que tenemos noticias frescas también. Hemos abierto, la semana que viene empezamos, ya hemos dado el pistoletazo de salida en el alojamiento que vamos a montar aquí, que está montado ya aquí, en el Urdaibai Bird Center. Os voy a enseñar algunas fotitos para daros un poco de envidia. Y para daros un poco de envidia y pues para que queráis, que ya sé que algunos de vosotros ya tienen reservadas alguna habitación para acercarse estas vacaciones durante este agosto y este julio. Aprovechar para ver las salidas del águila pescadora y de paso pues alojarse aquí entre nosotros y disfrutando de esta zona, ¿no? Que da para un montón de cosas. No solo aves, ¿eh? ¡Chivita! La chivitona es, joder, mandarríos, chicos, mira, yo que me las daba de listo, que no se me había olvidado, y toma ya, que sí se me había olvidado. Nos vamos a acercar a estos islotes de las espátulas que han estado hoy a la mañana, y al mediodía también, y también estaban las cigüeñuelas, pero nos han abandonado. Pero bueno, no pasa nada, que tenemos un montón de cosas para comentar, y sobre todo vamos a empezar ahora, porque bueno, antes del reto. ¡Uy, qué rápido corre el tiempo, que tenemos 20 minutos! Antes del reto. Bueno, ha sido... Voy a aparecer aquí. Bueno, ha sido un junio horroroso para muchísimas aves, sobre todo aquí en el norte. Las temperaturas bajaron. Prácticamente ha estado lloviendo todos los días, si no es mañana, tarde, si no todos los días, tormentas fuertes. Ya hemos visto en el directo del águila pescadora cómo han sufrido esos pollos, pero no nos tenemos que olvidar de otras aves también que han sufrido y han sufrido mucho, y sobre todo paseriformes. Hemos visto estos días que nidos de golondrina han sido abandonados, los pollos han sido echados del nido, y en un montón de caseríos de la zona ha sido algo general, algo generalizado durante estas 2 semanas, y pollos que ya estaban prácticamente emplumados, igual que las águilas pescadoras, han aparecido muertos debajo de los nidos. Pollos que han sido tirados del nido, prácticamente, porque ha habido una temporada aquí que no han volado insectos prácticamente, entonces no han tenido mucha comida para sacar adelante a esos 3, esos 4, esos 5, esos 6 pollos que estaban creciendo en los nidos, ¿no? Os voy a enseñar unas fotitos tristes, pero que se dejan ver, o sea, de estos días sacados aquí, unas en mi casa, otras en casa de José Mari, de otro compañero mío de Muxica, de un pueblo de al lado, de un caserío, y todas pues un poco tristes. Pollos muertos prácticamente de inanición en esos nidos de estos caseríos. Y fijaros, os voy a enseñar pues esta estampa, que vais a ver a los pollitos, dan pena, pero cosas que tenemos que ver. Estos 4 pollos de golondrina común, que al final, pues bueno, pues son echados de los nidos. Sí, Joana me comenta, a ver si los sacrificaban. Bueno, pues muchas veces en las aves lo que ven los padres o los progenitores es que no pueden sacar para adelante una pollada, no pueden sacar a los 4, entonces pues muchas veces van sacrificándolos, sí, van sacrificando al más débil o van tirándolos del nido. Eso ocurre no solo con las golondrinas, cigüeñas y un montón de aves, y lo que hacen son bastante, a ver,
bien, miran mucho al futuro y ven lo que son capaces de hacer y pues a raíz de eso pues van a ir sacando. Estos son en un caserío Muxica. Estas otras son las que han estado en casa. Uy, perdón. Estas otras son las que han aparecido muertas en casa. 3 pollitos debajo del nido. Pero bueno, es lo que pasa. Y fijaros que estaban casi prácticamente emplumados. Aquí es uno de ellos. A estos les faltaban ya 3, 4, 5 días para saltar del nido menos. Y aquí les veis, todavía con boqueras, pero prácticamente totalmente emplumados, a estos pollos de golondrina que han sucumbido pues a este mal tiempo que hemos tenido. Estos son unos de los ejemplos, pero han sido cientos los ejemplos y miles, diría, de lo que ha pasado. Pero bueno, a ver, que tampoco hay que perder la esperanza, porque ya en casa tenemos 2 nidos de golondrina. Uno de ellos, el que está en el garaje, es el que ha sucumbido, pero tenemos uno que está en el portal. Y esta es la foto que les he sacado hoy al mediodía a estas preciosidades. En un nido hecho por nosotros y luego arreglado por ellos, O sea que ya sabéis, los que no habéis hecho el nido, pues utilizando los materiales que os enseñé, pues ya podéis hacer, porque mira que tiene éxito, Este es uno de los nidos que está en el portal de casa y aquí podéis ver esta esperanza que este año tiene pintas de que vayan a salir, pero tampoco voy a echar campanas, bueno, no voy a empezar aquí a emocionarme, porque nos comentan a ver si estas golondrinas van a volver a criar esta temporada, nos comentan desde el Telegram. Sí, yo creo que sí, todavía les queda, yo creo, tiempo para hacer una segunda apuesta y creo que lo van a hacer. Ahora, tampoco lo puedo asegurar, pero estamos a principios de julio y yo creo que sí. Y aquí, estas golondrinas ya totalmente emplumadas que creo que en un par de días me van a dar el salto y van a empezar a revolotear por lo que es el portal de casa. Y bueno, y tampoco se pierde todo aquí. Me ha mandado un amigo nuestro desde Don Esteve, un trabajito que está haciendo que es precioso. Además lo conocéis a este amigo, es Oyer Erquisia, que, bueno, si os acordáis, en el confinamiento era un chaval de 12 años que con la cámara, con una P950, desde su balcón se sacó no sé cuántas especies de aves, fotos de aves, y bueno, y nos las enseñó ahí en un vídeo que hizo, que fue una preciosidad. Pues bueno, pues Oyer Erquicia el otro día ha encontrado también uno de estos pollos tirados del nido y lo ha encontrado vivo. Lo ha encontrado vivo. Y ahora que estáis en el Telegram hablando del avión común, no era una golondrina, sino un avión común. Y se ha animado a intentar sacarlo, Y mirad el resultado que tiene. Ahí va, Espera, voy a ponerlo rápido. Uy, está al revés el vídeo, pero fijaros, una cría de avión común y cómo le está alimentando con las moscas que está capturando. Y bueno, y va por buen camino. Sí. Aquí le veis. Entonces, todavía esperanza toda y más para estas golondrinas y para muchas de las aves paseriformes que algunos podrán criar otra vez, otros no lo harán, pues igual que las águilas pescadoras, pero bueno, que siguen entre nosotros y que están viendo. Fijaros cómo ha sido, voy a cambiar de foto, pero fijaros cómo ha sido estos días, que ayer mismo, anillando aves, nos hemos encontrado con esto. Fijaros, esto es un carricero, es el pollo de un carricero común. Y os voy a explicar una cosa que normalmente en anillamiento lo comentamos mucho. A ver, me voy a poner porque yo creo que merece la pena que se me vea. Fijaros, esta es la cola de un carricero común, pero de un carricero común pollo que ha salido del nido hace 3 días escasos. O sea, era un pollito que todavía andaba en el carrizal a saltos, también volaba un poquito. Y le vemos una cosa muy curiosa. Le vemos en la cola una barra de crecimiento. Si os fijáis, la punta de la cola, así medio centímetro de la cola, es de un color mucho más intenso que el resto de la cola. Bueno, pues eso se le llama barra de crecimiento y se suele dar muchísimas veces en las plumas de las aves y normalmente suele ser debido a
a unos cambios en la alimentación, o a unos cambios, sí, en la alimentación diríamos, ¿no? En altibajos que haya podido ver en la alimentación. Normalmente las plumas, cuanto más oscuras son, más melanina tienen, más sanas están, de mejor calidad son, pero cuando por lo que sea la comida o la alimentación desciende, ahí empieza a haber unas carencias de minerales, no se sintetizan tanto las melaninas, entonces aparecen pues como si serían barras de crecimiento, o sea, unas barras de distinto color en las plumas que nos hacen ver que hay en esa época donde se ve ese clareo, ha habido una falta de alimentación o una falta de algo, de algún mineral, de algún nutriente que necesita, ¿no? Y en este caso se ve perfectamente, se ve como al principio, ay, no se me ve el dedo, pero bueno, se ve como al principio esta barra, o sea, está creciendo normal, parece ser que serían días buenos, donde los carniceros, sus progenitores, encontrarían insectos, se los darían, estarían, bueno, alimentándose con normalidad, pero de repente, aquí vemos esta barra que empieza a clarear y la pluma se vuelve más clarita, menos melanina. Eso quiere decir que haya habido un descenso en la alimentación o en algún nutriente. Y eso coincide más o menos con, si tienen 3 días estos pollos fuera, más unos 15 días que han estado en crecimiento en el nido, coincide más o menos con ese mal tiempo que hemos tenido aquí, con esa meteorología adversa que ha habido, que lo que ha hecho ha sido que la disponibilidad de alimento para todas estas aves descienda, pero una pasada. Entonces, esto es lo que hemos estado viendo. No ha sido un caso aislado. No ha sido un caso aislado. Son casos que ayer mismo 4 o 5 pollos de carnicero aparecían con estas barras de crecimiento. Y eso sí, aparecían bastante delgados, bastante escuálidos. O sea, no tenían prácticamente nada de músculo, nada de grasa. Entonces, están ahí, en una situación que están vivos, pero a ver si empieza a mejorar el tiempo, a ver si empieza a aparecer comida y empiezan a tirar para adelante estas aves. Esto quería enseñaros un poquito sobre las barras de crecimiento de las aves. Pero bueno, a ver, todo tampoco van a ser desgracias, ¿no? Ya os he enseñado las golondrinas que van para adelante. Ahí están Roy y Landa también, bueno, en el estuario perfectamente, pero tenemos también sorpresas, porque ya sabéis que en Urdaibai también tenemos otras amigas nuestras que son las cigüeñas. Y las cigüeñas van súper bien, van súper bien. Estos días además hemos sacado también en el Facebook hemos sacado una nota breve diciendo que ahí está la esperanza de las cigüeñas en Urdaibai. 3 nidos de cigüeñas y es gracioso, pero en una un pollo, en la otra 2 y en la otra 3. Y ahora vamos a ver los 3 nidos. Los 3 nidos, una que el año pasado causó polémica, que es el nido de Andramari, el nido de Andramari, de la iglesia de Andramari de Guernica, donde se puede ver aquí debajo, aunque está a la sombra de su madre, un cigüeñino precioso que le está sacando para adelante. El primer año que ha hecho la puesta esta cigüeña, y aquí tenéis a el primer descendiente de este nido de la iglesia de Andramari. Este año el cura está encantado, yo creo, de tener a estos pollitos en la iglesia, en su iglesia, vamos. Otro nido, el de Forua, que está en el caserío Achaga. Ahí, las cigüeñas, ¿qué es lo que han sacado? Han sacado 2 cigüeñinos. Me voy a quitar yo del medio porque son mucho más bonitos que yo. 2 cigüeñinos, aquí los podéis ver ya súper crecidos. El viernes pasado se fue a anillarlos, se les identificó con unas anillas de color y aquí podéis ver uno de los progenitores seguramente trayéndoles comida y estos 2 jovenzuelos, estos cigüeñinos con el pico todavía negro, típico de los jóvenes, que ya están de un tamaño considerable. En la semana pasada, el viernes, fueron anillados y con anillas de PVC, con dígitos, para poder ser reconocidos si es que vuelven a aparecer por aquí o si es que aparecen también por otras tierras, por vuestras tierras también, que normalmente muchas cigüeñas de aquí de Urdaibai se han visto en Madrid, en los
vertederos de Pinto, creo, y algún otro vertedero que queda en Madrid también, buscando comida fácil. Y por tercer nido, el tercer nido es el que está cerca del Urdaibai Ibercenter, cerca del parking de autocaravanas, aquí mismo, y aquí podéis ver 3 super pollos. Estos creo que no han pasado hambre, han salido los 3 pollos, pero vamos, terribles, y tengo la noticia, a ver si saco mañana unas fotos, que hoy mismo han saltado de este nido que es una gozada de nido que está en un cedro, se deja querer en el nido, está en una zona súper chula. Mira, aquí Aston también nos manda por Telegram, nos manda el nido de Andramari, de Guernica, de la iglesia. Y este sería el tercer nido, el que está al lado del Bird Center, en el que hoy estos cigüeñinos han saltado y se han ido volando hasta el tejado de la iglesia de Cortezumi, que está a unos 500 metros del nido. Esta foto está sacada hace 10 días, justo antes de salir yo de vacaciones, o sea que en 10 días han crecido más y ya han pegado el primer salto. Estos se han ido sin anillar, porque se nos ha hecho tarde, nos han venido las uvas, o como se dice. Pues la ilusión que tenemos ahora este año en Urdaibai. Y bueno, y vamos a cambiar de tema. Os he comentado en un rápido, os voy a enseñar un poquito cómo ha quedado este alojamiento que os he comentado que va a haber en el Urdaibai Bird Center. Os voy a enseñar cuáles son, bueno, este sería el alojamiento, sería el propio centro sería el alojamiento y desde aquí, pues bueno, pues está toda una zona de habitaciones con observatorios, con zonas exteriores, que pues todo lo que queráis, pues mira, ahora voy a hacer un poco de propaganda, que os vais a poder acercar aquí si os queréis alojar aquí. Estamos en Booking, todas las reservas se están haciendo vía Booking, poniendo Urdaibai Bird Center, Urdaibai, Celayetas, bueno, Gaudí, Arteaga, y encontraréis lo que es el centro y el alojamiento del centro. Y bueno, y para que os hagáis una idea, os voy a enseñar algunas cositas que ofrecemos para que veáis cómo son las habitaciones. Y bueno, ya que tengo fotos, pues os las enseño. Y mira, por ejemplo, os voy a enseñar una de las fotos de la zona de las habitaciones y la habitación del Águila Pescadora, Arrano Arranchalaren Gela, Ametxe ikusten duzue. Son habitaciones dobles, que se puede poner una supletoria también si viajáis con niños o lo que sea. Y bueno, toda la zona, la segunda planta del Bird Center está dedicada al alojamiento. Son habitaciones que, bueno, están, no voy a decir yo, no, pero están bastante bien. Tienen su baño incorporado. Es el hostel, le llamamos, el alojamiento, aterpechea, es en ser un albergue, pero estas son las habitaciones, cada una con su temática. Esta es la del Águila Pescadora, con dos camas individuales que se pueden juntar y con toda la decoración. Los cuadros están, no voy a decir muy alto, pero hechos por Rowan, que son una preciosidad, los vais a ver. Y bueno, no, esto es de la espátula, mira, me he confundido, pero aquí podéis ver estos cuadros dibujados por Rowan y estas imágenes del Águila Pescadora que decoran lo que es la habitación. Habitaciones, pues tampoco, bastante minimalistas, tampoco tiene mucha historia, y eso sí, con unas imágenes y unas impresiones en corcho que hacen que la habitación parezca súper amplia y sea súper amplia. Y por supuesto, con su baño, por supuesto, con su ducha. Y también alguna otra habitación, que por ejemplo en la espátula hay 6 habitaciones y en la espátula os la voy a enseñar porque es una habitación adaptada para gente pues, que venga en silla de ruedas o que tenga algún otro problema de movilidad y tal, ¿no? Esta es una habitación más amplia, con una cama de matrimonio grande. Esta es la de la espátula y aquí veréis también las imágenes pues, de esas espátulas con el centro, todos dibujos de Rowan, para que no me oiga, qué es lo que comen, gráficas, dibujillos, una gozada, por supuesto con sus imágenes, sí, y por supuesto con el baño adaptado, para las necesidades de la gente que vaya a utilizar estas habitaciones, ¿no? Y bueno, y luego, claro, no nos vamos a quedar solos en las habitaciones. Por supuesto que se desayuna y en una zona espectacular. O sea, aquí es donde se puede ver lo que es toda la marisma, desde la zona del comedor, desde el desayuno,
Solo damos desayuno, no damos más. Y luego, por supuesto, está el observatorio, donde podéis sacar pues, 20.000 fotos y todo lo que queráis y disfrutar de las aves con telescopios y cámaras y demás. Por supuesto, todos los exteriores del centro con sus zonas de esparcimiento, o para comerte un bocadillo, o para el día que estamos anillando, pues estar anillando aquí. Y también sorpresita de observatorios exclusivos para acercarse hasta la propia marisma, en silencio y sin molestar a nadie, para poder ir con las cámaras, con los prismáticos y disfrutar de una mañana o de una tarde exclusivos para la gente que se nos viene a alojar. Son observatorios que dan a la marisma y desde donde se pueden sacar un montón de aves que se acercan hasta ahí mismo. O sea que, mira, os he puesto los dientes largos y ya sabéis, si os animáis, pues mira, aquí os tenemos. Os metéis en el booking y tita, y podéis reservar las habitaciones. Ya está un montón de gente reservándolas. Pero bueno, sin más, ahí. Yo lo dejo y para cuando queráis, aquí os tenemos. Y bueno, a ver, acerquémonos, ya que estamos terminando, que tengo que pasar a euskera. Hoy la retransmisión de directo, poca cosa hemos dado, pero tenía las ganas de comentaros todas estas cosas, por lo que lo vamos a dejar ahí. Tenemos que acercarnos al reto de la semana pasada. De la semana pasada. Del mes pasado. Casi. No, era de este mes, pero a principios de mes. Y este era el reto. Os lo he puesto ahí en Telegram y ahora os lo voy a enseñar otra vez. Aquí está. Este reto, mira, algunos que han estado aquí también ya nos dicen que, bueno, pasaron muy bien por aquí. Y ahora venga, a trabajar, majos. Venga, que habéis estado un montón de tiempo para poder seguir en esto, en este reto, y para poder investigar sobre esta foto. A ver, pues yo estoy mirando el Telegram, estoy mirando el chat del YouTube y voy a daros, venga, 15 segundos, venga, medio minuto, para que vayáis escribiendo y yo me voy a callar y a ver. Sí, hay algunos que mandaron por mail, 2 personas habéis mandado por mail y lo apunto. Nos han comentado por mail, pero venga. A ver, aquí nos dicen Curruca Carrasqueña. Tic-tac, 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 tic-tac. Venga, Menchu nos dice Pico Picapinos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ahora me callo. Venga, ¿quién da más? Venga. Venga. Aquí está ganando el Pico Picapinos. Pardillo también nos han dicho. Ay, espera. ¡Jué! ¡Cuánto Pico Picapinos! Nos dicen 30 Taravilla común, nos dicen Camachuelo común. Seguimos con el Pico Picapinos. Maite nos dice Camachuelo. Yukiguni. Seguimos, venga. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Venga, Vivi, anímate. Venga. Tic-tac, tenemos entre Curruca Carrasqueña, entre Picapinos, entre Taravilla, entre Camachuelo. Venga, los 10 últimos segundos. Tic-tac, 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 tic-tac. Ay, y no os he dicho qué es lo que voy a sortear. Te los voy a enseñar ahora mismo. Te he dicho, vamos a poner otra cosa. Tic-tac, tic-tac. ¿Qué? ¿No hay quien de más? ¡Ánimo! Gallupa, nos dicen.
Gallupa, que en euskera es camachuelo. Okilla handia piko picapinos, eta picharchar burubeltza, la taravilla. Bueno, venga, 5, 4, 3, 2, 1 y tatachán. Ya está. Se acabó. Bueno, no os he dicho que os voy a regalar. Hoy voy a regalaros, venga, si hay tallas, esta camiseta de diseño de aquí, de Urdaibai Bear Center. Esta no, esta es mía. Pero esta camiseta, diseño de Urdaibai Bear Center, diseños de Vicente, y que va a ir a parar a alguno de vosotros, o a alguna de vosotras. Y ahora, pues, por supuesto, aquí están, tic, 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 un montón de nombres del chat del YouTube y del Telegram de Urdaibai Webcams. Bueno, y felicidades a Urdaibai Webcams, que es que tenemos 390 y pico miembros, 390 y pico somos ya en la cuadrilla. Imaginaos cuando empezamos que éramos, 4 y el tambor, pero mira todo lo que se ha abierto. Y una gozada. Venga, ahora lo que necesitamos es una cosa, un número. Un número, voy a hacerle una raya, que tiene que ir del 1, 2, 3, 4... ¡Joder, si no he dicho lo que es! Bueno, este era el reto, y vamos ahora a la solución, si me hace caso, eso. Y esta es la solución. ¡Ting! Pico picapinos. Es un pico picapinos que fue anillado aquí, una gozada de ave, con ese rojo intenso que venía de la parte de abajo, y la foto en ser era esta. Esta era la foto que os puse, justo en un flanco, esas infracobertoras y esas plumas que tenían ahí. Ahí está. Sí, mira, esta camiseta, algunos dicen que es azul, yo para mí también es verde azul o azul verdoso, pero bueno, pero sí, es un color súper agradable y alegre. Y aquí, pues esta camiseta va a ir para alguien de vosotros, para alguna o alguno de vosotros. Aquí veis, este pico picapinos del que ha sido el reto. Perfecto, bueno, a ver, voy a preguntar ahora mismo. Venga, a ver, ¿a quién le pregunto? A ver, voy a preguntar. Venga, a Xente. Bueno, a Xente, tú has acertado, pero bueno, da igual, como no sabes dónde estás. A Xente, dinos un número del 1 al 16, que sois 16 acertantes. También tengo que meter una persona que ha acertado en el correo, que ha sido Amaya. Pero, a ver, si a Xente nos dice un número del 1 al 16... ¡Opa, Xente! A ver si tenemos un número. Venga. El 14. Venga. Pues voy a poner... Bueno, lo hago con vosotros si queréis. ¿Vale? He puesto detrás del primero. Pues le ha tocado a Yukiguni. Yukiguni, que está en el chat de YouTube. No sé cómo se llama, me imagino que Yukiguni no. Pero bueno, Yukiguni, pues me tenéis que hacer una cosa ahora. Tienes que mandar un correo a urdaibai@bearcenter.org. Te lo voy a escribir aquí. urdaibai@bearcenter.org. Ahí va. Y Yukiguni, escríbenos y ponnos tu dirección de correo para que te podamos mandar un paquetito con esta camiseta, y nos comentas también qué tipo de camiseta quieres y la talla. Entonces, no sé quién es Yuki,
o Yukiguni, pero bueno, Sorionak, Sorionak, y que disfrutes del regalito, pero para eso ya sabes, tienes que mandar la camiseta. Mira, Yukiguni nos pone, ¡hostia! O sea que ya se ha dado cuenta, ya se ha enterado. Sí, 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 a ver. ¡Toma! ¿Qué me entero quién es Yukiguni? Es Joana del Telegram. Pues Joana, te ha tocado una camiseta. Sí, sí, sí. Es Joana. Chalo de hogar. Oye, pues Joana, no te vas a escaquear. Un segundo. Quito el modo avión y vamos a hablar con Joana, ¿no? Venga. Me voy a quitar los cascos, ¿eh? Te vamos a llamar por Telegram, Joana. Ahí va, ¿eh? Un segundo. A ver cómo se hacía. Tengo que mirar. Webcams. Creo que era así. Ah, no. Uy. Ahora no lo puedo ver. Vale. A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? A ver, ay. Ah, sí, ya está. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí va. Vamos a llamarle. Está llamando, ¿eh? Joana, coge. ¡Hombre, Joana! ¿Se me oye? Sí, se oye perfectamente. Buah, es que estoy contestando desde el portátil porque con el móvil no puedo. Ahí va. Pues mira, ¿Se me pues oye? sí, a ti se te oye perfectamente, a mí no sé si me oyes. Hay problemas de Te conexión. oigo el portátil, pero se te oye. Chaval. ¡Ahorita ahí está! ¡Hombre! Sí, lo que pasa es, Jugamos con lag, me parece. Saludos a todos. sí, 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 lo que pasa es Hostia, que, no sé si se oye, me cachis. venga, pues saluda desde aquí a la gente. Ya voy. Vamos con lag. Estoy Sí, hablando sí, a través del portátil. estamos con retraso. ¿Sí? Estamos desfasados. No, se está oyendo súper desfasado, Joana, te tengo que cortar. Pero seguiremos, ¿eh? Otro día nos hablamos y se oirá mejor. ¡Hala! Estábamos hablando súper desfasados, porque hay, no sé si cerca de 20, 30 segundos entre lo que yo veo de aquí y lo que veis vosotros desde vuestras casas. Entonces, claro, al directo del teléfono con el directo de este, desastre. Pero Joana, Soriona, ya sabes, manda por si acaso tu dirección. Y ahora, rápidamente, el reto para la semana que viene. Ahí va. Un desfase terrible con la llamada. ¡Uf! ¡Qué lío, qué lío! Pero ahora venga, el reto de la semana que viene y tengo que entrar en euskera ya. Tac, tac, tac. Aquí va. Venga. Y esta vez es fácil. Ahí va. ¡Tic! Aquí tenéis unas plumas y pues para la semana que viene a investigar de qué, al haber plumas, de qué ave se trata.
os lo voy a dejar en el Telegram. Ahí va. ¡Yup! Fácil, fácil, fácil. Ahí lo tenéis. Eta orain, salto batetan, euskerazko erretransmisiora jarriko dut. Segundotxo batzu tartetxo bat egiteko, eta orantxe hasiko gara. Ontxe arte. Eta arratsaldean guk hemen jarraitzen dugu, orain euskaraz egiteko emanaldi hau. Eta, bueno, lehenak eta behin, 15 egun izan dira, gutxienez ez dugula zuzenekorik egin, beraz, oporretan egon naiz, egun batzutan, Mediterraneo aldetik, eta Monegros inguruetatik, eta beste leku desberdin batzuk ezagutzen, eta disfrutatzen noski. Eta, bueno, 15 egun ostean, hemen txere, berriz ere, zuekin guztiokin, eta zuzeneko batzuk aurrera emateko uda guztian zehar, egon nahi zuekin, normalean, asteazkenetan, arratsaldeko 6etan. Aldaketarik ez badago behintzat. Eta gaur ere, hainbeste gauza ditut komentatzeko, komentatu ditut gaztelerazko saioan, baina orain euskeraz egingo dugu, eta euskeraz ematen digun denporar arte. Bueno, nik esan dizuet, ni Mediterraneo inguruan ibili naiz leku lehorretan, baina ni enteratu naiz ere, hemen Euskal Herrian mintzat, zelako eguraldiak izan ditugun, eta zelako ekaina egin duen, batez ere, ekainaren 2. eta 3. astea, izan dira nahiko meteorologikoki hitz egiten nahiko bustiak eta hotza. Uda, baino gehiago, ematen izan du udaberria edo udazkenean geundela. Baita ere, komentatu behar dut, zezuekin ez naiz egon, ordutik behintzat, nola zapustu zen arrano arrantzaleen abia, orain inokortxe dago zuzenekoa, eta hortxe ikusten ditugu, Roi eta Landa, egunero, ointxe sartuko gara. Saltotxo batetan, zerbait desberdin egitearren, kamerarekin eta zuzenekoa, euskerazko atal honetan, eta hortxe dago gure esperantza, Roi eta Landan. Orain oso zaila da beste errutaldi bat izatia, eta, baina hamentxe jarraitzen dute gure urtean, jarraituko dute Afrikarako bidai horretan, irailak inguruan edo, pentsatzen dugu hemendik eta irailera men egongo dirana, eta irailean joaten direnean, itxaroten egon barko gara datorren urteko martxora arte, ia berriz etortzen diren, bizi badira behintzat, eta berriz ere ziklo berri bat hasten duten, abia egiten eta ugaltzeko ziklo berri bat. Egia esan, esperantzaz beteta, datorren urtean, etortzen direnean, espektazioa izango da,
bueno, itzela, aurten milaka eta milaka izan zarete, jarraitu duzuena zuzeneko kamera hori, oso kamera berezi izan da egia esan, erakutsi diguna, behintzat natura zuzenean ikusten, eta, jarraituko dugu disfrutatzen kamera horrekin, baina kasu honetan, txitak ikusi beharrean, beste hegazti batzuk, arrano arrantzaleak beste leku batzutan, orantxe egingo dugu, saiatuko gara aurkitzen edo bilatzen, eta noski, esperantza hori datorren urterako ere utziko dugu. Kaskarra, latza izan da ekaina, baina ez bakarrik arranoentzako, ez bakarrik arrano arrantzamentzako, baita ere inguruan bizi diren beste hegazti pilo batentzako. Eta gure inguru honetan, nik uste dut Euskal Herri osoan izan dela, hegazti txikietan ere nabari izan da eguraldi kaskar horrek ekarri dituen ondorioak. Eta irakutsiko dizuet. Lehenengo da behin, hurbilduko gara, sartutxo batetan, arrano arrantzalearen kamera horretara. Goazen ikustera, salto batetan. Venga, zer dan gertatzen dena, inguru horretan. Hurbilduko gara, hemen ikusten duzue, abia, orain egia esan, nahiko triste ikusten da, orain arte, abia hau, kenduko naiz ni bitartetik, abian, abia hau, txitekin okupatuta onda, baina orain, ikusten dugu hor, nola dagoen, jarraitzen du hortxe goten, baina inguru ere, ontxe, marea gora dator, marea behan izan da, eta orantxe hasi da, orain dela gutxi bat, gorantz ioten, baina ikusten ditugu hemen, Urdaibaiko lautada, lokatz lautada itzela, algaz josita, landaredia oso bereziarekin, adios, hasi zait kamera, kasurik ez egiten, Ontxe, uste dut, kaso egingo direla. Baina batzutan, zoratu egiten da. Bai. Eta egingo dugu bueltatxo bat ikusteko, ingurutik arrano arrantzaleak ikusten ditugu. Guazen ikustera. Beste poste bat, hurbilduko gara, gustatzen ezkie poste hauek, baina orain momentuan utxik ikusten ditugu. Eta ez dit kasu askorik egiten. Ez dit kasurik egiten kamerak. Hortxe gelditu zait, posteari begira. Ontxe. Eta hortxe ikusten duzuen nola Erreioko kanalean ura goruz datorren. Ikusiko ditugu ere arrano arrantzaleak ez, baina inguruan dauden beste hegazti batzuk, oso hegazti politak eta berriz ere gure artean ditugunak, behitu, kurlinta handiak talde bat, amentxe, ikusi duguna, orain, eta kontxe helikoptero bat edo ez, avioneta bat gainetik pasatzen. Hau ikusten dituzue, Erreioaren erdi-erdian lokatzen guruan kurlinta handi hauek. Ikaratu dira, hortxe egaz jarraituko ditugu. Justo helikopteroa pasatzen aditura. Hamentxe, kurlinta handi hauek. Etorri barri, dagoeneko buelta eman dutenak, Fijatu, zaitezte, kurlinta handia. Gazteleraz, zarapito real. Nahiko urrun ikusten dira, baina hortxe ikusten ditugu. Eso es, Maitek esaten du, Telegramen bitartez, datorren urtean hortxe beteko dela abiata egia, hori ere. Hamentxe ikusten ditugu bere moko luzearekin lokatz horietan zizareak hartzeko aleginetan. Pilatxoa daude, ikusiko dugu hurbilago ere ikusten ditugu, baina ikusten dugu zena inguruan hainbat daudela. Jarraituko dugu. Zarapitos, gazteleraz zarapitos, euskeraz kurlinta handiak. Eta ikusten dituzue pilotxo bat daudela, horri ikusten diren puntotxo guztiak dira kurlinta handiak,
Normalan hemen neguan izaten ditugu. Baina gaur, ez dakiz zerbaitik, kamerak ez dit kasu askorik egiten, orain bai. Nahiko remolona da. Ikusten ditugu hor, pila bat kurlinta handi, baduran zehar. Hauek ere, dagoeneko, Ipar Europatik bukatu duteia abi egitea, eta ametxe agertu zaizkigu. Pasen urbiltzera, a ber, arrano, mazarikos, bai, axente. Eskerrik asko. Mazarikos, galegos. Hemen, arrantzalaren arrastorik ez olainik. Jarraituko dugu, apur bat. Baina horrela. Kasurik ez dit egiten kamerak. Oso ondo, orain bai ematen du. Kasu egin didala purtxo bat. Urrunduko naiz. Eta jarraituko dugu gaurko gai honekin. Beste aldera, joango gara. Ikustera, abiatik. Beste aldera, kapaz garen, roi edo landa antzemateko. Zer badaude hemen ere beste palo batzuk, gustatzen zaizkiela pila bat. Baina, saiatuko gara ikusten. A ber. Ez ba. Gaur, hortiziarri giriko dira arrantzan, edo joango ziren beste inguru batetara, bueltatxo bat ematen. Bueno. Baina, gaur, esan duguna, erakutsi behar dizkizuet ere beste hegazti batzuk agertu direnak eguraldi kaskar honekin, agertu direnak, itxaron lehenago jarri beharko dut. Abia, berriz ere kamera horretan, kendu behar dut, oso ondo. Haize, badezpada, egunotan, lehen ere, landa ikusteko aukera izan dugu. Joder, baina eske egiten du nahi duena. Nahi duena egiten du kamerak. Segundotxo bat, arazoa ditut. A ber. Gusten digun ikusten. Jendak pentsatuko du kamera erabiltzen dagoena mozkortuta dagoela, ez du kasu ezik egiten. Bueno, nahi ditxu, hemen utziko dut. Hortxe, abian, geldi, gehiago ez dut mugituko, zer ez dela, hasi da mugitzen, bekamoen marr. Justo mugitu da, abiara, beste bizitari bat etorri denean, urbilduko gara ikustera, bale? Beitu. Aguantatzen duen apurtxo bat, denok ikusteko, kamera ikusten badit, Venga, urbilduko naiz. Amentxe, bustanikara horia, fijatu zaitezte. Ar bat, inguruan abia egiten egongo da. Amentxe ikusten duzuen, horren momentuan, lehenengo planotxo honetan. Bustanikara hori, polit bat. Ui, joan da. Bueno, baina ikusteko aukera politea duna, Horiek ere asko sufritu dute, izan dugun eguraldi hori, eta bueno, baina badira hegazti pila bat asko sufritu dutenak eguraldi hau. Eta euretariko batzuk, enoa ikutzen gehiago kamera, ze hortxe agertzen da ere berriz ere, bustanikara, baina ez noa ikutzen, ze ez dabil bat ere ondo. Eta bueno, urbilduko gara orain ikustera ere, beste hegazti horiek zeintzuk izan diren, eta batez ere, nik gaur erakutsiko dizkizunak izan dira enarak. Enarak sufritu dute pilo bat ere, garai txar hau, edo bintzat meteorologia txar izan dugun kaskar hori, eta abi askotatik,
bota egin dituzte, janari eskazia izan dute, eguraldi kaskar horrek, intsektuak eta desagertarazi ditu, egun batzutan, eta gozez, asko eta asko hil egin dira, eta abiatik bota egin dituzte beren gurasoak. Bai, nire etxean kasuan abi daude, bata martxan dago, bestetik 3 txita izan zitu, 4 txita, laurak desagertu dira, hilda gertu dira, 3 azkenengoz, atzo bertan, eta beste baserri askotatik, gure lagun baten baserrian 4 txitak hilda, beste baserri batetan musikan ere desagertuta, eta hainbat lekutan gertatu den gauza izan da, seguruenik zuek ere entzungo duzu, eta berdin, beste gazti eskorekin, harrapatu dituelako justo ugalaldi betean, baina gainera txitak nahiko handiak, lumaikin eta guztiz, baina ezin izan dutenak aurrera egin. Eta hori ere kasu bat, adibidez, hauxe. Hauen ikusten ditugu, enaren 4 txita, orain nio, kainoietan, esango genuke, orain ikusten ditugun antzera, arrano-arrantzaleak antzera egon ziren, orduantxe luma puntak ikusten zitzaizkien, baina, hamentxe, 4 enara abiatik botata izan diranak. Hau kasu batetan. Hemen, nire etxeko enarak. Orain dinok, handiagoak. Hauen ikusten dira. Ia, guztiz lumatuta, baina ezin izan dutena eutxi, batez ere gozez hil direlako esango genuke. Ze ikusi dugu nola muskulo oso gutxi zeukaten gantzik bat ere ez, eta azkenean, inanizioz edo, elikagain faltaz gertatu zaie gertatutakoa. Hemen, beste enara bat, ikusteko ze tamainoarekin hil ziren enara hauek eren egun. Pentsa. Baina esan duguna, ez dugu ahaztu behar. Ez dugu ahaztu behar, badaudela batzuk aurrera egin dutenak, eta hemen, adibidez, nire etxeko beste abia. Abi hau jarri genuen gure etxean, gure tartean duela urtetxoak jarri genituen, eta hortxe etorri ziren enarak gu jarritako abia honetara, hau hemen ikusten dena guk egindakoa da, baina gero eskinatxo guzti hauek beraiek konpondu dituzte, eta bentsa ikusten ditugu orain etxe momentuan gure etxean dauden 4 enaren txitak. Txitak, ia helduen tamainukoak. Eta hori baita biltzera jan, ez dakite gurasoak topatu duten askoz ere errezago, janaria, baina hasten doaz, eta nik uste dut 2-3 egun barru hauek salto egingo dutela, txita hauek. Amen, gure etxeko enara. Eta ez hori bagarri, esperantzaz beteteko badago jentea ere, eta lehen ere komentatu dut, hor, badago mutiko bat, Oier Erkizia, Donestelekoa, ez da egiten zuten egongo da, baina lehenbagunean bota zidan, holan, irudi batzuk, nola aurkitu zuen, enara azpizuri bat, abiatik erorita, hau ere, abian gurasoak botata. Eta, biziri zegoela, eta zer egingo zuen, eta esan nien, abian usterik ez bazegoen, saiatuz altzala, berak ateratzen aurrera, eta saiatzen ari da, eta nik uste dut lortzen ere. Erakutsiko dizuet bideo txikitxo bat, berak bidalitakoa, eta begirazelako lan hartu dene, egunero, eulia harrapatzen ibiltzen da, bere txita, enara azpizuri horren, txita horri emateko, eta hor txiltzen da, eulia harrapatzen, intsektuak harrapatzen, eta txita horrek begira nola jaten duen, ikusiko duzu den momentutxu batetan. Oso, laburra da, baina, ipiniko dizuet, paregat aldiz, hortxe dago. Enara azpizuria, eta hortxe Oier, pinzatxoki batzukin, eulia emanen. Horrela jarraitzen badu jaten, pila bat, hasiko dira. Galdetzen didate hemen, ia enara horiei, ia ezin albanien jaten eman. Eta, oso zaila da enaraketa ateratzia. Eta gainera, guk lurrean hilda ikusi arte, ezken nuen pentsatuko, gaizki zeudenik, ze ikuste ziren oso handi,
Eta egun batetik bestera, iluntze batetan agertu ziren lurrean hilda. Ez genituen bizirik aurkitu. Bizirik aurkituta berriz ere abian sartuko nituzke. Eta gero ja, egun gurasoa pentsatuko lukete zer egin. Sarritan, arazoak izaten dira, abian parasitoak eta daudenean, zorriak eta daudenean, orduan kasu batzutan ere salto egin nahi izan dute, desinfektatu egiten dugu batzutan, eta berriz jarri, eta aurrera atera dira. Baina kasu honetan gozez hil dira, eta gurasoak azkenean bota egin dituzte, abiatik, eta horri buelta ematea oso zaila izaten da. Bai. Eta bueno, gero, beste gauzat ere, erakutsi nahi nizuena, da, egunotan, erastuntzen ibili gara, eta ikusi dugun gauza berezi bat. Eta hemen ikusten duzue, eta denari azalduko dizuet zertan datzan argazki hau. Izatez, hemen ikusten duzuen argazki hau da, leskari arrun batena, leskariana. Leskariak orain dela gutxi, adibidez txita bat zan, abiatik aterataia, salto egiten dute abiatik eta leskan artean ibiltzen dira, nik esango nuke pare bat egun, abiatik salto egin duela, eta dauka gauza oso kurioso bat ikuste zaiona. Fijatzen bazarete, hemen bustaneko irudi bat da, ikusten da nola punta, hemen ikusten diren lumen puntak, ilunak direla, eta gero zurizkagoak bihurtzen dira. Bueno, honi ditzen zaio, azteko barrak edo ditzen zaizkio, hasiera barrak ditzen zaizkie, eta dira horrela egiten diren horrelako barra batzuk lumatan, eta batez ere janari eskuragarritasunaren arabera. Puntako lumak, ikusten dira puntatxo horiek, ilunagoa direla, eta horren nahi esan, melanina kantitate gehiago daukatela. Beraz, luma osasuntxuagoa dira, edo parte hori osasuntxuagoa da beste baino. Normalan melanina ekoizteko eta gorputzak bar ditu elikagaien bitartez lortzen diren hainbat eta hainbat mineral eta elikagai eta sintetitzatzeko melanina hori. Eta melanina horrek ematen dio lumari gogortasuna, baita ere kolorea, baina baita ere sendotasuna eta kalitatea. Janari eskazia dagoenean melanina horri faltan gertatzen da, eta gutxiago ekoizten da, eta horregaitik ikusi daiteke, nola lumaren beste beko alde guztia askoz ere argitxoagoa, melanina gutxiagorekin. Horrek esan nahi du, luma horiek ikasten egon diren bitartean, janari eskazia garrantzitsua eman dela. Hasiera horretan ez, lumak txiki-txikiak izan direnean, ez. Baina gero, hortxe ikusten da gutxi gora bera, 2 astetako hazkuntza bat melanina gutxiagorekin. Beraz, janari gutxiagorekin eta elikagai gutxiagorekin. Egia esan, hau ez dugu bakarrik hegazti honetan ikusi, hainbat eta hainbat honelako hegaztitan ikusi izan dugun gauza izan da fenomenoa. Hazkuntza barrak, hemen ikusten dituzuenak leskari arrunt batetan. Gauza gehiago. Bueno, eta lehen komentatu duguna, noski. Triste beti eskale jarriko, eta gauzak ere aurrera joaten dira. Espezie batzutan gainera, beste batzutan, baino beto gutxiago sufritu dutelako, edo eguraldi honek ez dituelako harrapatu momentu kritikoenean, ezta? Beraz, badaude beste gazti batzuk, aurrera atera direnak, eta horretariko batzuk lehen aipatu ditugu. Zikoinak, Urdaibaiko zikoinak. Komentatuko dizuet, Urdaibain 3 abia daude. Bata, lehenengoa izandakoa beti Foruko Atxaga baserrian, beste bat, oindara 2 urte hasi ziren martxan leku horietan, Urdaibai Berzenterren ondoan, karabanan parkinean dagoen etxe batetan, eta etxe horretako zedro batetan egindako abian, eta gero beste bat, Gernikako Andaramariko Eleizako kanpatorrean egin duten beste 3. abia bat. Iaz, gainera abia hau Gernikakoa nahiko polemikoa izan zen, ze hortxe egon zen ekintza bat Elizak edo abadeak edo abia kendu egin ziren, eta hortxe egin ziren gero komeriak egiten, berriz ere hasi ziren egiten, baina ja ezin denborarik eman errutaldi bat egiteko eta txitarik ataratzeko. Aurten, bai. Eta aurten gainera, suerteko gaude. Ze, 3 abiatan txitak atera dira. Eta erakutsiko dizkizuet zeintzuk diran. Lehenengo eta behin. Abia batetan, txita bat. Beste batetan, 2, eta beste batetan, 3. Osa, itzela. Lehenengo abia.
Amentxe. Komentatu duguna polemikoa izan zen, Gernikako Andramari Elizako abia. Hemen ikusten da, gurasoteriko bat, eta azpian hemen ikusten duzue Gernikako Andramari Elizako abian bat. Ez, bai, hemen ikusten duzu. Bueno, eta eskerrik asko bota behar diot, argazki guzti hauek botatzen dizkiguten egin. Ze hainbat pertsona daude, beraien etxeetatik ataratzen dituzte argazkiak eta bidartzen dizkigute. Ze justo pare-parean dituzte. Hau, Gernikako abia. Guazen beste abiara. Hau, orain dela gutxi Facebooken atara dugu, oso argazki polita zala eretzi genuen. Eta, behitu hor beste abia bat, eta hau ere, bai, Gernikakoa, hau ere, bai, aztenek ateratakoa. Eta amentxe, beste abia bat, hau Forukoa, Atxaga Baserriko zikoinak. Hemen ikusten duzue, bi txita. Bueno, txita. Ikusten duzue, zelako handiak diran guraso batekin konparatuta. Fijatu zaitezte, mokoetan, Txitak orain dino, gazteak, moko beltza, helduak, moko gorria, edo laranja edo gorria. Hankak ere, berdin. Hauek orain dinok, azteko. Gainera esan behar dizuet, txita hauek ostiralean erastundu genituela. Jarri zitzaien, erastun bat kolorekoa, zenbaki batekin, distantziara identifikatzeko, eta beste leku batzutan ere, ikusten baldin bada, abisua emoteko. Izan ere, gainera komentatu behar dizuet, Urdaibaiko zikoinak ikusi izan direla Madrilen, eta Algerian ikusi dira, petroleo birfindegi batetan salbatu zuten bat. Bueno, parkatu, Plentzian jaiotakoa, baina Urdaibaiko gurasoak zituena. Eta beraz, horretarako jarri zaizkie erastunak, baina kasu honetan bakarrik Foruko Atxagako abiarakoari. Zebestea, hirugarrena, eta bantxe ikusiko duzu, behitu zelakoak dauden. Hau dira, Urdaibai Berzenter parean dagoen zedro batetan, zuhaitz batetan, egindako abian, aurrera atera diren hiru txitak. Eta gainera, berri on bat. Gaur bertan, salto egin dute lehenengo aldiz abiatik. Eta ikusi ditugu gure gainean egaz, eta pausatu dira Kortezuriko Elizako telatu gainean. Txita, bueno, hiru gaztetxo hauek, gehi beraien gurasoak. Beraz, pentsa zen nolako tamainua hartu duten txita hauek. Oso abia polita zedro honetan dagoena. Gainera, zedro hau, dago olako etxe bat, izatez ere, hotel bat, aterpetxe bat da, eta etxalaia ditzen da, oso ondo dago, eta gainera, beraien lehioetatik, irudi hauek ikusteko aukera dago. Lehen ere, komentatu dut, guk hemen Urdaibai Berzenteren ireki dugula gure aterpetxea, eta hementxe etorri alda jendea, nahi duenean, hemendik datorren ostiraletik aurrera, bookingen gaude, eta hortxe erreserbak egin, eta gure artean disfrutatzeko. Ez bakarrik egoitzaz, baita ere egoitzak eskaintzen duen, paisajeaz, hegaztietaz, guk egiten ditugun aktibitateetaz, eta gozatzeko aukera paregabea. Beraz, bakizue, Urdaibai Berzenterako aterpetxea, hostela. Eta hementxe, zikoina polit eta elegante hauek. Eta bukatzen joateko, San Juan bueltan gabiltza, ekainaren bukaeran, sartu garaia udan, eta uda honetan, beste uda batzutan moduan, hasi gara ikusten beste izaki batzuk, baina oraingoan ez dira hegaztiak. Eta gero eta gutxiago ikusten ditugunak, beraz, disfrutatu daigun irudi hauekin, ze ontxe jarriko dizkizu danak, gero eta gutxiago ikusten dira, eta behitu, Maitek esan digu, bera, joan den urtean, egabera gelan egon zara. Egia? Bai. Eta, orain, erakutsiko dizkizuen denak, amen. Sasoi honetan ikus ditzakegun beste animali batzuk. Oso garrantzitsuak ere. Eta euretariko bat, hauxe. Amen. Danok ezagutzeko duzue, kakarraldoa, edo kakalardoa, ciervo volante deitze zaio. Gazteleraz dauzkan apendize hauek direla eta, ematen du oreinaren direla,
Telegramen Maitek botatzen bialdu digu bere gelaren irudi bat, atearena. Alde batetik kakalarroak, bai, arrak, kasu honetan irudian ikusten duzuen hau, arra, egaz, egoten dira ilunabarrean batez ere, eta beste izaki bizidun eskas bat, gero eta gutxiago ikusten dituguna, eta hauek ere gauez ikusteko direna, edo iluntzean edo goizaldean ikusteko direna, eta dira argitxo hau ematen dutena, ipurtargiak. Eta hemen, irudi polit bat, argazki polit bat, ipurtargi baten argiarena. Izan ere, hemen dauzkagun ipurtargiak, emeek ematen dute argia. Arrak ere apurtxo bat uste dut, baina emeek batez ere, eta arrak dira hemen argira hurbiltzen direna. Emeak dira, ez dute hegazik egiten, lurrean egiten dira, eta barraskiloak eta jate dituzte, barraskiloak karraitzen dute barraskiloan arrastoa, mukia, aurkitzen dute barraskiloa, koska egiten die eta sartzen die, berak sustantzia bat, eta sustantzia horiek diluitu egiten du, hil egiten du barraskiloa, eta diluitu egiten ditu barraskiloaren gorputzatalak, eta gero xurgatu baino ez du egiten bat. Gutxi gora bera, armek egiten duten gauza bera egiten du. Eta emean lurrean bizi da, harrien azpian, hor mazarretan, eta iluntze hauetan, udazierako iluntze epel batzutan ikusteko aukera izaten dugu. Eta nik argazkitxo honekin, datorren astera arte esango dizuet. Komentatuko dizuet, disfrutatu dezazuela astea gelditzen dena, uda hasiera hau, ere noski, eta asteburua. Eta datorren asteazkenean, zuok guztiekin berriz ere hementxe, Urdaibai Berzentarretik zuzeneko bat egiteko prest. Ona izan! Gero arte!